Bueno, el vídeo que ahora nos ocupa trabaja las identidades notables. En este caso van a ser tres fórmulas. Cuando yo quiero multiplicar a más b por a más b, es decir, a más b al cuadrado, lo que sería el cuadrado de la suma, la fórmula es a cuadrado, el primero al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Vamos a ver una pequeña demostración gráfica para que justifiquemos esta fórmula. Si yo tengo un cuadrado y dentro de él tengo un cuadradito pequeño del lado A y tengo ahí el resto, el resto del lado sería B. En ese caso voy a tener que tengo un cuadrado grande del lado A más B. El área de ese cuadrado grande sería lado por lado, es decir, sería a más b al cuadrado. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que la suma de esos dos cuadraditos que tengo y esos dos rectángulos debe ser igual a la suma del cuadrado completo? Pues bien, tengo que el área de este primer cuadrado sería a al cuadrado. El área del otro cuadrado, como los dos lados son b por aquí y b por aquí, sería b al cuadrado. Y los rectángulos, tenemos aquí un rectángulo del lado AB y aquí otro del lado AB. Es decir, sería a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Es muy importante que no os equivoquéis a la hora de hacer este cuadrado, porque tendéis a poner cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Bien, pues que se os quede esa gráfica, ese dibujo claro, que no me puedo olvidar del doble producto de a más b. La segunda fórmula sería a menos b al cuadrado. Es igual que la anterior, lo único que cambia es que el doble producto del primero por el segundo va a llevar un signo menos y más b al cuadrado. Y la tercera fórmula, bueno, llamamos el cuadrado de la suma, sería la primera, y esto sería el cuadrado de la diferencia. Y por último vamos a ver la suma por diferencia, que es cuando tengo dos cosas que están sumando y esas mismas cosas restando. Esto sería a cuadrado menos b cuadrado. Y a esto lo llamamos suma por diferencia. Estas son las fórmulas y ahora vamos a ver ejemplos. En el primer ejemplo, 4x más 3 al cuadrado. Tendríamos cuadrado de lo primero, que sería 4x todo ello al cuadrado, más doble producto del primero, que es 4x, por el segundo, que sería 3, más el segundo, que es 3 al cuadrado. Cuidado que ese cuadrado en el 4x hace que lo eleve el 4 y eleve la x. Es decir, eso me va a dar 16x cuadrado más 2 por 4, 8 y por 3, 24, x más 3 al cuadrado, que es 9. Veamos otro ejemplo. Cuadrado del primero, con la misma fórmula, tendríamos el 2x elevado al cuadrado más 2 veces el primero, que es 2x, por el segundo, que es 1/3, más el segundo al cuadrado, que es 1/3. Vamos a desarrollar los cuadrados. 2x al cuadrado va a ser el cuadrado de 2, que es 4, y el cuadrado de x, que es x al cuadrado. Más 2 por 2, 4 tercios de x. Y 1/9, que sería el 1/3 al cuadrado. Pasamos ahora al cuadrado de la recta, pues sería cuadrado del primero, es decir, el x al cubo al cuadrado, menos 2 veces el primero, que es x cubo, por el segundo, que es 4. Ya el 4 ahí va incluido el signo en la fórmula, o sea que siempre me tengo que fijar en lo que está delante del menos y en lo que está detrás. Y ahora más 4 al cuadrado. X al cubo al cuadrado, eso es x a la sexta, menos 8x al cubo y más 16. Ahora la suma por diferencia. Tengo 6x cuadrado más 1 y 6x cuadrado menos 1. Pues tendré que hacer cuadrado del primero, es decir, 6x cuadrado todo ello al cuadrado, menos cuadrado del segundo, que sería 1 cuadrado.
Aquí tendré 36, 6 al cuadrado, x cuarta menos 1. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio, un ejemplo. Bueno, estos son, me parece, ejemplos que hay en el libro, ¿vale? Los ejercicios que he mandado, creo recordar, por lo menos el 2A, seguro. Entonces, ¿cómo haré esto? Pues primero, tengo una suma por diferencia. Pues entonces hago cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Continuamos. Tengo el cuadrado de la suma, pues cuadrado del primero, x cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, que sería la y cuadrado. Y aquí la propiedad distributiva, menos x por y sería menos xy, y menos x por 3 sería menos 3x. Seguimos, ahora elevamos al cuadrado, eso sería 4y cuadrado. Vemos que el x cuadrado es negativo, se me va con el positivo, y seguimos, 2x y menos una xy, sería una xy, es decir, más x, más y cuadrado y menos 3x. Agrupamos lo que se puede, que es el 4y cuadrado con el y cuadrado, y me quedaría 5y cuadrado más xy menos 3x. Vamos a pasar ahora al ejercicio inverso. A mí me dan el desarrollo y yo tengo que decir cuál es, de qué identidad notable proviene. Me voy a tener que fijar en las tres fórmulas que conozco. Tendríamos la suma, el cuadrado de la suma, la diferencia y suma por diferencia. Bien, primero tengo que ver a cuál de las tres se parece más. El apartado A, que está también en los ejercicios que tendréis que hacer, eso ya no tendréis que repetirlo, sería más parecido a la primera fórmula, porque tengo tres términos. Tengo que ver que en esos tres términos tiene que haber dos que sean el cuadrado de algo, que son x, el cuadrado de x cuadrado, y el 9, que es el cuadrado del 3. Pues entonces esta fórmula será x cuadrado más 3 cuadrado, y vamos a ver si ese 6x es doble producto del primero por el segundo, que sí lo es. Por lo tanto, esto proviene del x más 3 al cuadrado. Para la b, vamos a ver, tenemos que buscar ahí a qué fórmula se parece. Se parece a la segunda, es decir, va a ser la diferencia de algo al cuadrado. Vamos a ver cuáles son los dos términos que son cuadrados de algo, además tienen que ser los positivos. El 4x cuadrado va a ser el cuadrado de 2x. El 1, pues va a ser el cuadrado de 1. Vamos a ver el término que nos falta si nos cuadra. Eso es menos 2 por el primero, que sería 2x, y por el segundo, que sería 1. Como sí que nos cuadra, pues esto va a ser 2x menos 1 al cuadrado. La c, eso va a ser como la tercera fórmula, pues eso es cuadrado de 3x y eso es cuadrado de 4, por lo tanto eso va a ser 3x más 4 por 3x menos 4. Y vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. Aquí nos ocurre que tengo que buscar dos cosas que sean cuadrado de algo. Lo primero que he hecho ha sido sacado de la raíz lo que podía sacar. El 24 lo pongo como, saco un 2, ¿vale? Y dentro me queda un 2 por 3, que sería un 6xy. Tengo que buscar cuadrado de dos cosas. En este caso no hay cuadrado, por lo tanto voy a tener que recurrir a las raíces cuadradas. Parece que el último va a ser doble de una cosa por otra. Pues entonces, el 3xy, para verlo como un cuadrado, lo pondré como la raíz cuadrada de 3xy, todo ello al cuadrado. Más el 2 lo pondré como raíz de 2 al cuadrado. Y voy a ver si la tercera es el doble producto del primero, o del segundo en este caso, por el primero. Y veo que es exactamente lo que tengo. Por lo tanto, va a ser, si tengo cuadrado de una cosa más cuadrado de otra más doble producto del primero por el segundo, eso va a ser la raíz de 3xy más la raíz de 2, todo ello al cuadrado. Bueno, esto le cogeréis el truquillo con la práctica.